Muchas gracias. Gracias a ustedes, a los organizadores, a Udeápolis, al Colegio de Abogados, y a todos los que se han conectado hoy temprano, ¿no? Un fin de semana y creo que siempre es bueno empezar el día con algunas cosas nuevas y refrescar algunas ideas. Yo lo que he preparado para hoy es una pequeña presentación que nos va a permitir ir sobre algunos temas ya clásicos de la interpretación constitucional. Eh, Básicamente nos estamos ciñendo, ¿no? Con algunos comentarios al canon, ¿no? Que suele utilizar el Tribunal Constitucional y como parte, esto, bueno, será inevitablemente algo teórico, pero hacia el final espero que podamos tratar a propósito de un caso que estoy seguro que todos ustedes conocen, algunas ideas sobre este tema, ¿no? El, yo tengo entendido que ustedes desde luego su formación profesional, han tenido un acercamiento, seguramente lecturas sobre el tema, y en este curso también. Así que, tomando eso en cuenta, creo que podremos avanzar con cierta rapidez sobre algunos temas, y desde luego quedo abierto para cualquier precisión, cualquier consulta que pudiera haber por parte de ustedes. Bien, entonces, si me permiten, les comparto la presentación. Eh, Entiendo que ya se ve mi pantalla. ¿Me lo podrían confirmar? Sí, doctor. Sí, perfecto. Bueno, entonces, el tema es sugerente en sí mismo, ¿no? Interpretación constitucional. Y el nombre ya nos da unas pistas. Porque nosotros como abogados, como abogadas, lo que hacemos finalmente es interpretar normas. Entonces, ¿qué tendría de especial que se haga respecto de la Constitución? O sea, ¿qué es lo que hace distinto interpretar la Constitución de interpretar la ley o interpretar incluso un contrato? ¿Dónde está la diferencia, no? Entonces, partamos por allí. Y para hacer esto, lo primero que hay eh, lo que hay que empezar a descubrir es qué es lo que hace distinta a esta constitución, a las disposiciones constitucionales, para ser más precisos, de otras normas. Yo estoy seguro que todos ustedes ya tienen en mente, automáticamente, por nuestra formación, tenemos en mente, pues, la famosa pirámide, y estamos diciendo, bueno, claro, la Constitución, porque está encima, ¿no? Está en el vértice de la pirámide y se coloca por encima de todas las normas del ordenamiento, es más, es la fuente de todas estas normas, y desde luego es una respuesta correcta. Pero vamos a orientarnos hacia, y eso es lo que nos interesa, es centrarnos más en las disposiciones que están en la Constitución, ¿no? Y sobre esto, cuatro grandes ideas. La primera, una de las primeras particularidades que va a marcar la forma en que nosotros nos acercamos a interpretar la Constitución, que no va a ser igual que acercarnos a interpretar una ley o un decreto supremo u otra fuente del derecho, tiene que ver con el origen de esta constitución, ¿no? Hoy que se habla mucho sobre la asamblea constituyente, si se puede convocar, no se puede convocar, si vamos a ir a un proceso constituyente, lo que hay que recordar es que eh, al menos cuando menos teóricamente, porque desde luego en la realidad esto puede ser disputado, pero teóricamente toda constitución, para darse, lo hace por ejercicio de un poder constituyente.
y este poder constituyente es un poder anterior a los poderes constituidos con los cuales lidiamos todos los días, sino que es esta manifestación del pueblo de querer darse las propias normas para vivir en sociedad, ¿no? Por definición, no es un poder permanente, sino que se da en un momento determinado, y es este poder el que da lugar a todas estas normas que luego van a regir por encima de todas las demás. El poder constituyente, esto ya todos ustedes lo saben, pero no está de más decirlo nuevamente. eh, Desde luego, en el derecho comparado, pues no es no tiene una sola manifestación, ¿no? Para algunos, esto puede manifestarse a través de una asamblea. Hemos tenido otras fórmulas, aquí mismo en el Perú hemos tenido un congreso constituyente, que es una fórmula distinta, pero pensando también históricamente, los poderes constituyentes muchas veces aparecen a raíz de grandes crisis nacionales, como el final de una guerra, o también, habrá que decirlo, ¿no? También pueden surgir como una, una manifestación por la intervención de un poder político extranjero, ¿no? Pensemos en la creación de un Estado nuevo, ¿no? Por ejemplo, Israel, ¿no? Que decididamente aparece tras la intervención de las Naciones Unidas. Eh, entonces, son estas crisis, son estos momentos que dan lugar a un poder constituyente que, como decíamos, será limitado en el tiempo, pero en la teoría clásica es ilimitado en las cosas que puede realizar, ¿no? Eh, entonces, si nosotros vamos, pues, y pensamos de dónde viene esta constitución, o toda constitución, esta constitución es la única, es el único producto normativo que viene de un poder constituyente. El poder constituyente, cuando se formula, usualmente lo hace justamente con la finalidad de dar una constitución. Entonces es su único producto. Es verdad que hay casos eh, donde el poder constituyente que se da a través de un congreso o de una asamblea puede dar también algunas otras normas, pero la norma por la cual se crea este poder es la misma Constitución, ¿no? Entonces, una de las particularidades de la Constitución es que tiene este origen tan poderoso que proviene del poder constituyente, ¿no? Y esto, pues, ¿por qué va a ser? ¿Por qué es importante para la interpretación? Porque cuando nosotros, en el ejercicio interpretativo, ya lo vamos a ver, lo que siempre vamos a tener, o siempre vamos a tener en mente, que lo que estamos interpretando no es, pues, la voluntad del legislador, no es la decisión de política pública que ha dado un poder ejecutivo, sino que es lo que ha dado un poder constituyente. Y eso implica remitirnos a estos principios básicos, estos valores incluso, que este poder constituyente ha querido consagrar en un texto constitucional. Entonces, por eso es importantísimo, tal vez suene todavía algo gaseoso, pero es muy importante al inicio, en el momento en que vamos a hablar de interpretación constitucional, recordar ese hecho. Y como les decía al inicio, ¿no? Hoy que se está discutiendo pues nuevamente la posibilidad de si se va o no se va a una constituyente, parece que ya no va a ser tan inmediato, al margen de lo que cada uno piense, ¿no? Es importante dar cuenta de que si se cambiara, por ejemplo, este parámetro sería uno que habría que tomar en cuenta para interpretaciones posteriores. Eso como primer punto. Una segunda particularidad de la Constitución tiene que ver con el rol que ejerce la Constitución
en el sistema de fuentes, ¿no? Que es uno de parámetro de validez. Es decir, cuando nosotros confrontamos alguna norma de rango inferior a la Constitución, y la confrontamos con la Constitución para ver si es constitucional o no, sea mediante el control abstracto o el control difuso, en realidad no estamos haciendo otra cosa que comparar la norma de rango inferior con la Constitución para analizar si esta es válida. Y, y ponemos las dos normas y la Constitución funciona como el parámetro. Es decir, toda otra norma yo la voy a medir respecto de la Constitución. Y, no solo, y la voy a medir en realidad en dos sentidos. Uno, que es el sentido del parámetro de validez formal, que tiene que ver con las competencias, es decir, si la norma ha sido dada por la entidad competente. Pensemos, por ejemplo, en un decreto de urgencia, ¿no? O sea, un decreto de urgencia no puede ser dado por el legislativo, ¿no? La competencia para generar el decreto de urgencia es del ejecutivo, con cargo a dar cuenta, desde luego, pero es una competencia del ejecutivo. Por lo tanto, si yo me salgo de ese parámetro, me estoy saliendo de ese parámetro de validez formal. Pero no solo las competencias, también los procedimientos, ¿no? Si estoy pensando ya no en un decreto de urgencia, en un decreto legislativo, lo que tengo es que para que ese decreto legislativo sea dado conforme a derecho, tendrá que darse en el Congreso una ley autoritativa que permita que el Ejecutivo, en el margen de las materias que le son encargadas para ejercer la función legislativa, pueda dar ese decreto legislativo. Y esto, desde luego, es materia de control posterior, ¿no? Porque tanto el Congreso hace un control sobre las materias que han sido delegadas y si la norma que ha dado el Ejecutivo se enmarca dentro de esas materias que el Congreso le delegó en su momento, podrá estar de acuerdo o podrá derogarla. Pero también esto puede ser motivo de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, como muchas veces se ha hecho, para hacer un análisis formal, y al decir formal no es que le reste ningún tipo de importancia, sino que se refiere a la forma, es decir, a las competencias y al procedimiento que estén ajustados a lo previsto en la Constitución, ¿no? Entonces, de entrada, un parámetro de validez formal, pero también, y no menos importante, es un parámetro de validez material. Es decir, las normas, los actos, porque no solamente estamos hablando de normas, también de actos, tendrán que ser ajustados a los contenidos materiales de la Constitución, que ya no versan sobre competencias y procedimientos, sino sobre valores, principios, derechos que han sido consagrados en la Constitución, que es típicamente lo que analizamos en cualquier proceso de inconstitucionalidad o en un control de constitucionalidad en un proceso de la libertad, ¿no? Si yo tengo un caso laboral, por ejemplo, y estoy analizando el despido arbitrario de un trabajador en sede constitucional a través del proceso de amparo, lo que estoy haciendo, no lo decimos de esa forma, pero lo que estamos haciendo de una u otra forma es verificar si en ese caso concreto el empleador se ha ajustado su actuación, en este caso el despido o el supuesto despido, al parámetro constitucional que es uno que consagra el derecho al trabajo, ¿no? Y la prohibición de que este despido sea arbitrario, ¿no? Entonces, eso lo que nos dice pues es que estos elementos materiales
están en todo el ordenamiento y desde luego tienen este rol de parámetro de validez con el cual la Constitución pues siempre va a estar, vamos a comparar toda otra norma o acto con ese contenido que está en la Constitución. Una tercera particularidad de la Constitución es su contenido. Y acá es por el tipo de materias que se trata. Y donde tenemos dos grandes tipos de materias que están estrechamente ligadas a la razón de ser de la Constitución, que tienen que ver por un lado, ¿no? Y en el sentido más clásico de la finalidad de la Constitución, está esta idea de la limitación del poder, ¿no? Las constituciones nacen en buena medida para controlar el poder político. Recordemos pues que las primeras constituciones de las revoluciones burguesas surgen para confrontar la concentración del poder de estas monarquías absolutistas, ¿no? Que reunían todo el poder en una sociedad, ¿no? Y la lucha en esos primeros años siempre va a ser tratar de limitar ese poder que ejerce el Estado, que en ese momento pues no responde a nada ni a nadie. Y bueno, desde luego esta lucha no se ha dejado, ¿no? Y más bien hoy persiste, ¿no? En esta parte que le llamamos la parte orgánica de la Constitución, que es aquella que establece cuáles son las instituciones del Estado y cuáles son sus competencias, sus procedimientos, pero nunca hay que dejar de tomar en cuenta, y por eso esto es importante, que toda esa organización que se realiza del Estado en la Constitución, todo este esfuerzo pues, de hablar del Ejecutivo, del Legislativo, los mecanismos de control político, ¿no? Ayer hemos tenido eh, la, mm, la investidura, ¿no? Y todo el hecho de que todas estas instituciones estén previstas en esta parte orgánica, finalmente se relacionan con la idea de limitar ese poder. Entonces, toda esta regulación tiene detrás esta idea de limitar el poder, pero a la vez está relacionada con esta otra idea, que es la de tutelar los derechos fundamentales. Eh, Buena parte de la Constitución, desde luego el catálogo de derechos de todas las generaciones que se encuentran en la Constitución y el artículo 3 con la cláusula abierta para poder incorporar derechos no enumerados, eh, a- eh, pone en la Constitución y pone por adelante los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Empezando por la dignidad del ser humano, que es el fin del Estado, como señala el artículo 1, y todos los derechos que tienen igual valor, ¿no? Tanto los derechos civiles, políticos, clásicos, como también los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que muchas veces han sido dejados de lado o no se les ha dado justamente este carácter de derecho fundamental. No en el texto, ¿no? Porque en el texto están, a pesar de que algunas personas no lo tengan claro. La Constitución del 93 tiene previsto en el texto todos estos derechos, ¿no? La discusión no está ahí, la discusión está en cómo estos se aplican y si al momento de interpretar se les da el mismo valor, ¿no? Que justamente es algo a lo que vamos a referirnos a propósito de la siguiente particularidad de la Constitución. Pero para terminar con esto del contenido, son los grandes principios que están detrás de los contenidos en la Constitución. Ahora, pero siguiendo otras clasificaciones, para algunos también, y será particularidad de la Constitución, pero no de todas, de la nuestra sí,
Por ejemplo, tener un capítulo económico, una constitución económica que incluye normas que van desde la definición de un régimen económico, algunas libertades económicas, que no son distintas que los derechos fundamentales, pero se le incluye temáticamente en esta constitución económica y algunos principios con mayor o menor orden dependiendo del ordenamiento, ¿no? También algunos hablan de una constitución ecológica, otros de una constitución cultural, que son distinciones temáticas respecto de estos dos grandes tipos de contenidos que hay en la constitución, que son la parte orgánica y la parte de tutela de derechos, la parte dogmática. Bien, una cuarta particularidad de la Constitución tiene que ver con el tipo de disposiciones que vamos a encontrar en la Constitución. Eh, en ella vamos a tener, y acá hay muchas clasificaciones, ¿no? Un poco para elegir, pero hay una discusión pues sobre el tipo de normas, ¿no? Sí, tenemos desde luego las normas de eficacia directa, y hay una discusión sobre las normas que algunos les llaman de una eficacia diferida o inmediata, ¿no? Que requieren el desarrollo de una ley para ser completamente efectivas. Esta visión, bueno, algunos ya no la compartimos, pues eh, más bien condicionan la vigencia de la Constitución a un acto posterior, pero salvo que la Constitución misma haga este llamado, pero lo cierto es que vamos a encontrar normas de diferente tipo, ¿no? Habrá unas que son, sobre todo orientadoras, que son normas, por ejemplo, cuando hablamos de este artículo de la Constitución que habla que el Perú es un estado unitario, la idea de ser estado unitario, y solamente esa frase, encierra pues una serie de contenidos, de principios que van a ser, van a tener una vigencia directa y a la vez van a significar un parámetro para que se pueda resolver una serie de controversias y se pueda hacer interpretación de diferente tipo, ¿no? Entonces, estas disposiciones no solamente tienen un ámbito de aplicación directo, sino que también sirven para interpretar otras disposiciones o normas de rango inferior. Y también hay las que se llaman normas programáticas, que son aquellas pues, que establecen algún objetivo como país y que son finalmente una aspiración a la cual se busca llegar eventualmente. Bien, hasta ahí creo que con estas son algunas de las particularidades de la Constitución. Discúlpenme la velocidad tal vez con la que vamos, pero tenemos mucho por tratar. Pero no deja de ser importante detenernos unos minutos en estas particularidades porque son las que van a marcar todo lo que vamos a ver después. Bien, ahora sobre la interpretación constitucional hay muchas formas de aproximarse y desde luego cada país tiene realidades muy distintas. Pero hay, por ejemplo, algunos paradigmas que son interesantes para identificar cómo es que realizamos una interpretación o más bien cómo es que nos acercamos a esta interpretación constitucional. Y un ejemplo de eso es el clásico debate en los Estados Unidos con dos posiciones muy marcadas y que suelen tener sus representantes en la Corte Suprema, ¿no? De modo que son visiones no solamente de la interpretación, sino visiones del derecho, visiones políticas, visiones en última
en último sentido, filosóficas sobre cómo acercarse a la lectura del texto constitucional, ¿no? Y este debate está entre los interpretativistas y los no interpretativistas. Y empezamos por el segundo grupo, ¿no? Que son aquellos que cuando, cuando se acercan al texto constitucional y bueno, los Estados Unidos tienen una tradición muy marcada, tienen una cultura que tiene en muy alta estima, ¿no? A la Constitución, casi al nivel para los religiosos, ¿no? Casi al nivel de una Biblia, ¿no? Este, entonces, para este grupo, que justamente, como lo dice su nombre, no interpretan la Constitución, lo que resaltan es que hay este momento fundacional, y por eso era bueno hablar del poder constituyente, donde se manifestó este poder constituyente que implicó un esfuerzo tremendo de consenso de estados que eran autónomos, eran independientes en sí mismos, y que estos se juntaron en los Estados Unidos, ¿no? Valga la explicación para el nombre, los Estados Unidos de América, y en este esfuerzo gigantesco lograron un acuerdo sobre unas reglas básicas. Entonces, este acuerdo es tan extraordinario en el tiempo, fue tan difícil de lograr y fue todo un proceso político eh, llevado a cabo y en especial sobre los hombros de estos primeros padres fundadores de los Estados Unidos que redactaron esta constitución no pensando solamente en el momento, ¿no? Fines del siglo XVIII, sino pensando en los siglos en los que vienen, ¿no? Pensando que estas serán reglas, no para una generación ni para dos, sino para adelante, porque esto es lo que va a caracterizar al país y a esta unión que es los Estados Unidos, cómo es que, cuáles son los principios centrales, los valores que están detrás de ella. Entonces, este hecho constituyente es tan extraordinario que más bien esta aproximación lo que nos dice es que nosotros no deberíamos tener o no deberíamos tratar de, mediante la interpretación, modificar eso, porque de alguna forma nosotros, es como decir, nosotros no somos nadie respecto de ese poder constituyente que en su momento dio la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Desde luego, hay variantes dentro de esta corriente, ¿no? Pero para algunos, lo único que vale es el textualismo, ¿no? O sea, es decir, el texto, la disposición, solamente admitiendo interpretaciones literales, y todo aquel problema que no pueda ser resuelto por esa interpretación literal, pues no corresponde ser resuelto en materia constitucional, ¿no? Entonces es una posición que básicamente solo admite una interpretación literal, ¿no? Pero no es la única, ¿no? Dentro de este grupo, que también son llamados los originalistas, lo que más bien rescatan es la idea de poder interpretar, y en la medida que hubo ese poder constituyente que impregnó de ciertos valores a los Estados Unidos, lo que ellos dicen es, bueno, habrá que interpretar en base a lo que estos padres fundadores pensaron y promovieron para este país en su momento, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a hacer esta interpretación. Eh,
la versión más de caricatura es pensar, ¿no? De que para interpretar la Constitución uno es como que se pone en la mente de alguien del siglo XVIII y dice, bueno, ¿cómo se resolvería este problema en esta época? ¿No? Claro, no. Esa es la versión de caricatura, ¿no? En realidad lo que se hace, lo que los originalistas hacen es, no, obviamente no regresan en el tiempo para interpretar como si estuvieran en otro siglo, ¿no? O sea, bajo esa idea, pues, imagínense, ¿no? Cosas como la esclavitud, ¿no? Estarían vigentes, ¿no? Ese no es el ejercicio que se hace, ¿no? El ejercicio que se hace es eh, eh, regresar, sí, a ese momento original, pero para rescatar los valores que han estado detrás de de lo que se ha entendido en ese momento como los valores que se quiere dar y que fundan a los Estados Unidos, ¿no? Y en base a eso es que se interpreta, ¿no? No como la mente de alguien del siglo XVIII, sino con la mente de alguien del siglo XXI, pero tomando en cuenta los valores y la intención de esas personas que redactaron la Constitución. Eh, Esa es la visión originalista, ¿no? Que no interpreta la Constitución o interpreta lo menos posible. Pero por otro lado, sí están los que interpretan y ellos más bien, y acá desde luego estoy simplificando, acá hay muchas perspectivas, pero tal vez la que es más influyente entre nosotros es aquella que habla de la constitución viviente, ¿no? Que tal vez ustedes han oído hablar de la Living Constitution, que a lo que se orienta es a decir de que esta constitución, desde luego, se reconoce el valor del momento en que se dio, de las personas que la redactaron, de cuáles eran los valores que se intentaron impregnar en esta constitución, pero también se reconoce de que los tiempos cambian y que hoy ya no estamos en el siglo XVIII, ya para los Estados Unidos pues ya no están en guerra con Inglaterra, han pasado muchas cosas desde entonces y para el siglo XXI pues se requiere una interpretación que vaya acorde a los tiempos, ¿no? Entonces las normas pues no se van a interpretar de la misma manera. Pongamos un caso para ilustrar esto, que es muy típico de la cultura norteamericana, es el caso del derecho a portar armas. Como ustedes saben, en los Estados Unidos hay una disposición en la Constitución que consagra un derecho a que todo ciudadano pueda portar armas con las cuales defenderse. Y esto pues puede tener muchas interpretaciones, porque para algunos, y acá está el grupo de los originalistas, esto significa que, y acá incluso pueden notar las diferencias, ¿no? Si yo tengo una disposición que dice que hay un derecho fundamental a portar armas, eh, para algunos esto significa, y va en la línea de por qué se puso esa disposición en la Constitución, y si uno la lee completa, no solamente es el derecho a portar armas, sino a portar armas para organizarse en una milicia que pueda confrontar a cualquier gobierno opresor, ¿no? O sea, y pensando sobre todo en Inglaterra, ¿no? En que Inglaterra pueda volver y pueda intentar oprimir, entonces hay un derecho de portar armas para levantarse frente a ese poder que quiere oprimir a los Estados Unidos. Y por eso es que se pone ese artículo, ¿no? Entonces, quienes interpretan en ese sentido dicen, sí, hay un derecho a portar armas. Entonces, nadie puede prohibir, o sea, ningún gobierno potencialmente opresor puede prohibir de que un ciudadano norteamericano lleve su arma. Entonces, esa es la interpretación inicial. Ahora, esto se ha ido extendiendo, ¿no? Porque estos originalistas lo que dicen es, bueno, como hay este derecho, pasándolo al siglo XXI, no solamente
es una característica de la Constitución, no solamente es un valor, y el valor está en la autodefensa, ¿no? En la posibilidad de que todos los ciudadanos nos defendamos frente a este poder, sino que eso, trasladado al siglo XXI, significa que ese derecho a portar armas no puede estar regulado por el Estado. Porque si estuviera regulado por el Estado sabría quiénes cuentan con armas, cómo es qué tipo de armas tiene, eh, cuántas armas, etcétera, ¿no? Todo lo que puede haber en una regulación, ¿no? Una licencia, ¿no? Eventualmente una licencia para portar armas. Entonces, como el Estado, que es el opresor, a la vez te va a controlar el uso de armas, eso derrotaría la idea, ¿no? Dicen ellos. Entonces, el Estado no puede establecer regulación para portar armas. Entonces, ven, lo que inicialmente era una interpretación originalista sobre la base de generar una milicia que puede enfrentarse a un poder opresor, finalmente se convierte en una interpretación antirregulatoria, ¿no? El derecho a portar es tan importante y es tan constitucional, tan fundamental, que no admite ni siquiera una regulación. Lo cual, pues, explica en parte muchos de los problemas, ¿no? que vemos en los Estados Unidos, ¿no? Muchos, si ustedes han visto las noticias, ¿no? Se ve que constantemente hay estas personas que entran a las escuelas y disparan. Y claro, lo que nosotros nos preguntamos es, bueno, ¿y cómo, o sea, cómo así un chico de 20 años puede acceder a un arma militar? O sea, una semiautomática, ¿no? Eh, ¿Cómo es eso, no? O sea, eh, porque no es que entren con una pistola, ¿no? Entran con armas militares, ¿no? Y claro, justamente es por esta falta de regulación, ¿no? Porque sí está permitido, o sea, sí es posible comprar, y es posible comprar porque tiene esta defensa de esta interpretación que se ha hecho de un derecho constitucional, ¿no? Los que están en la idea de la Living Constitution, lo que van a decir es algo distinto, ¿no? Lo que van a decir es, mira, o sea, estaba muy bien la Constitución dice hay un derecho a portar armas, está bueno, pero no estamos pues en esa época. Eh, y, o sea, y el hecho de que nosotros compremos armas, por más sofisticadas que éstas sean, no vamos a detener pues a un invasor extranjero, ¿no? O sea, directamente nos cae una bomba y se acabó. Entonces, tampoco esta ilusión de que si todos los vecinos compramos armas, nos vamos a defender de un ejército que nos invada, no tiene sentido, ¿no? Y es más, que eso sea utilizado como una excusa para que no haya ningún tipo de regulación en la compra libre de armas, es estar ciegos a la realidad, ¿no? Entonces, los interpretativistas de la Constitución norteamericana lo que dicen es, bueno, es que esto hay que interpretarlo en el contexto actual. Hoy tenemos matanzas en los colegios, no tenemos ningún poder extranjero que vaya a invadirnos y que vaya a ir a todas las comunidades, a los pueblos, a poner su bandera y nosotros vamos a salir con nuestras armas a defendernos del ejército invasor. Eso no va a pasar. Entonces, ¿cuál es el nuevo sentido de ese derecho a portar armas, ¿no? En una constitución viviente, en ellos, pues ese derecho sí es un derecho a defenderse, y sobre todo defenderse de las arbitrariedades y la posibilidad de contar con esta defensa, pero que esta puede ser regulada, pues, ¿no? Que es algo razonable que sucede en todos los demás países del mundo, pero que en los Estados Unidos, por la inclusión de esta disposición constitucional, se vuelve un tema tan complejo, ¿no? Entonces, esta es una forma de aproximarse al problema, no necesariamente es la que asumimos aquí en el Perú. Desde luego, es virtualmente imposible pues hablar de un originalismo tan duro como existe allá,
en un país pues, que ha tenido tantas constituciones como el nuestro, ¿no? O sea, no, nuestra constitución no tiene pues ese arraigo incluso cultural que sí tiene la constitución de los Estados Unidos. Eh, lo cierto es que estas aproximaciones a la interpretación constitucional sí son útiles y sobre todo pensando en la idea de la Living Constitution para confrontar no interpretaciones originalistas propiamente, pero sí interpretaciones históricas que las hemos tenido, ¿no? Por ejemplo, este, ustedes seguramente habrán oído hablar cuando hemos estado en el debate de estas materias constitucionales, que muchas veces se hace referencia al debate en el Congreso Constituyente, ¿no? Y el señor Chirino Soto, por ejemplo, ha sido muy citado en los últimos debates constitucionales, ¿no? Porque dice, bueno, es un poco la mente que estuvo detrás de algunos de los artículos de la Constitución, y se le cita, ¿no? Y se dice, bueno, el señor Chirino Soto en el debate constituyente dijo que, por ejemplo, la cuestión de confianza se debía interpretar de forma amplia, e incluso puso el ejemplo de qué pasa si se quiere, si un ministro de Educación hace confianza, ¿no? Entonces, se le citó mucho, ¿no? Y la interpretación histórica, ¿no? Que dentro del canon que conocemos es útil, desde luego, y es tomada en cuenta, pero claro, no cancela los otros métodos de interpretación y los principios de la interpretación constitucional, ¿no? Entonces, sin tener esta aproximación a la interpretación constitucional que sí existe en los Estados Unidos, en el Perú, algunos de estos elementos, como la confrontación la interpretación histórica y la idea de la constitución viviente, sí son tomados en cuenta al momento de interpretar nuestra constitución. Bien. Ahora, sobre otra perspectiva sobre la interpretación, esta es más de influencia europea. Perdón. Aquí lo que tenemos es dos grandes visiones sobre cómo aproximarse a la Constitución, que son la hermenéutica y la tópica. ¿Y a qué se refiere esto? La hermenéutica hace referencia, que es la fórmula más clásica, ¿no? de acercarnos a la Constitución, seguramente con la que más estamos familiarizados. Es un poco tratar la Constitución un poco como también interpretamos otras normas, ¿no? Es decir, yo tengo un caso en concreto, un conflicto, y tengo una norma jurídica. En este caso no va a ser una ley, va a ser una constitución. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar en el texto constitucional si hay alguna respuesta para mi problema jurídico. Y lo que voy a hacer es esta comparación, ¿no? Entonces digo, bueno, tengo la Constitución es como una plantilla, y yo contrasto con el problema que tengo, ¿no? Y encontraré pues alguna disposición que calce, y puede ser que en algunos casos no encuentre nada y simplemente el tema no tiene una solución desde el punto de vista constitucional, ¿no? Entonces simplemente es una comparación clásica. Y hay después esta otra perspectiva, que es la perspectiva tópica, donde lo que se hace es algo distinto. Antes que hacer esta comparación entre la situación concreta y el texto constitucional, el típico derecho objetivo, ¿no? La Constitución como derecho objetivo, lo que hacemos es
tomar la Constitución como un punto de partida, ¿no? Es decir, yo no me pregunto si el caso concreto se ajusta a la Constitución, sino lo que me pregunto es, ¿encuentro en la Constitución algún elemento que me permita resolver el caso concreto? Y opero en ese sentido, ¿no? Entonces puede ser que, por ejemplo, para este, una cosa que ha estado, diría que hemos hablado mucho estos días, ¿no? El tema del derecho al propio idioma, que es muy, muy interesante para analizarlo desde este punto de vista, ¿no? ¿Cuál es el tema, no? El señor, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Bellido, se acerca al Congreso y la primera parte, no siquiera la primera parte, un pedazo de su discurso lo hace en quechua, ¿no? Y se extiende, ¿no? Y luego la presidenta del Congreso lo interrumpe, le dice, oiga, no lo estamos entendiendo, hable en español, lo traduzca, ¿no? Y se genera un pequeño impasse. Y bueno, todo el mundo se puso a hablar del tema, ¿no? Entonces, cuando vamos cuál es la salida constitucional para esto, si podía o no podía hablar en quechua y tal, algunos lo que hicieron fue dirigirse directamente a este artículo que dice que en el Perú pues hay varios idiomas y que son oficiales aquellos idiomas distintos del español en aquellos sitios donde haya donde estos primen, ¿no? Y claro, esto en realidad se puede interpretar de varias formas, ¿no? Porque una interpretación posible es decir, yo tendré que verificar en mi mapa si en esta zona en particular hay más personas que hablan quechua que hablan español, o al revés, ¿no? Hay más personas que hablan español y hablan quechua. Y esto, bueno, y esa puede ser una interpretación, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ver, dependiendo de dónde estoy, cuál es el idioma que prima. Lo cual en realidad tiene una complejidad añadida, porque la disposición constitucional tampoco nos dice, y acá también estamos interpretando, cuál es el ámbito, o sea, qué tan grande es esa localidad. Porque cuando dice en los lugares que prime, ¿a qué lugares se refiere? ¿Se refiere al distrito? ¿Se refiere a la provincia? ¿Se refiere a la ciudad? ¿Se refiere al departamento? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a la costa? ¿Se refiere a la selva? O sea, ¿a qué se refiere? No es clara la Constitución tampoco. Entonces, ahí hay un margen de interpretación, pero básicamente lo que hicieron las personas que se dirigieron a ese artículo fue decir, bueno, la Constitución dice esto, hay otro artículo que dice que cada persona tiene derecho a usar eh, su propio idioma para expresarse. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? El señor Bellido usó su propio idioma, ¿no? Pero lo hizo en un sitio donde no había, o el idioma que prima es el español. Entonces, comparo, ¿no? Digo, ya, esta es la situación concreta y la Constitución tiene estos dos artículos, y yo comparo y encuentro la solución. Es una interpretación hermenéutica, que puede ser sistemática, desde luego, ¿no? O sea, acá no digo que sea una interpretación limitada, sino que es una interpretación que encuentra la solución a la Constitución y es como que la Constitución tiene la respuesta para el caso, ¿no? La otra perspectiva, que es la perspectiva tópica, aborda el caso de una forma distinta, porque lo que te dice es, ya, hay este problema, ¿no? ¿Podía el señor Bellido hablar en quechua o estaba obligado a hablar en español? Entonces, para resolver este problema, ¿qué es lo que haría alguien
ahí tenemos una participación, ¿no? Donde no prima el quechua hablante, claro. Pero no es la figura, a ver, para los que utilizan la interpretación tópica, esa no sería la figura completa. ¿Por qué? Porque dirían, bueno, ¿cuáles son las disposiciones en la Constitución que tienen que ver con esto? Por un lado, desde luego está estos dos artículos, ¿no? A los que hemos hecho referencia, ¿no? El derecho a usar el propio idioma y el derecho a, el uso de los idiomas oficiales, ¿no? Donde prima el idioma. Con la dificultad que ya hemos identificado de que ese donde prima no queda claro el ámbito del dónde, ¿no? Pero también habrá que tomar en cuenta otros artículos, porque esta actuación del señor Bellido, pues, no es simplemente un uso libre, pues, de su libertad de expresión, sino que está en el marco de un procedimiento parlamentario que está regulado. Y ese procedimiento, por ejemplo, nos habla de que al momento de hacer la cuestión de confianza, la interlocución que hace el presidente del Consejo de Ministros no es no es un discurso abierto, no es un mensaje a la nación, ojo, es un pedido que se hace a 130 personas, ¿no? Que son los congresistas que tiene al frente, a los que les está pidiendo algo, ¿no? Y y claro, eso es un elemento importante para interpretar, ¿no? Porque no estamos en abstracto, estamos en medio de un procedimiento parlamentario donde no es que el procedimiento no es que marque el idioma que se tenga que usar, pero el procedimiento lo que sí dice claramente, y está en la Constitución, ni siquiera en el reglamento del Congreso, es quién es el destinatario de ese mensaje. Es más, te dice, ¿no? A quien hay que convencer es a los congresistas, no a la gente, a los congresistas. Entonces, si tú quieres convencer, ¿cuál es el idioma que tendrías que utilizar, ¿no? Entonces, la perspectiva tópica lo que hace, no les estoy dando la respuesta, ¿no? Pero la perspectiva tópica lo que hace es justamente buscar estos elementos en la Constitución y a partir de ahí se pregunta, ¿no? Y una vez que tenemos esos elementos nos preguntamos, bueno, ¿cuál será esta interpretación o cuál es la interpretación de ese, que puede ser admitida por la Constitución y que pueda resolver este conflicto o aparente conflicto o esta incertidumbre jurídica que tenemos sobre si tenía o no tenía derecho a usar su propio idioma, ¿no? Y claro, el enfoque es distinto, ¿no? Porque lo que yo hago más bien es, una vez que tengo todos mis elementos sobre la mesa, construyo la respuesta en base a unos principios, unos valores sobre los cuales voy a dar una respuesta, ¿no? Entonces, no es que ojo, no es que la interpretación tópica, y en este caso concreto, me vaya a dar un resultado a favor o en contra del señor Bellido, ¿no? Puede ser, puede ser una, puede ser una interpretación que incluso me dé en los dos sentidos. Yo podría hacer una interpretación tópica que me salga en ambos sentidos. A ver, tengo unos comentarios en el chat que creo que es importante conocerlos, ¿no? A ver, dice Gaby, en efecto lo hizo donde no prima el quechua hablante, que sería en Lima, y sobre eso hay un contraargumento, ¿no? Porque hay quienes decían de que, es más, lo hizo en Lima, pero lo hizo en el Congreso, y en el Congreso están todos representados. ¿Eso matiza o no matiza? Habrá que ver, ¿no? Julio Ramos dice, ¿no? Fue un acto discriminatorio, el Congreso debe tener intérpretes. Ajá. Los congresistas son de todas las regiones. Ese es un elemento adicional para la interpretación, ¿no? Ojo, yo no estoy diciendo todavía mi posición y desde luego se admiten todas las posiciones, ¿no? Yo sé que eso es un tema polémico y habrá quienes interpreten en uno u otro sentido, pero lo que me interesa en este momento es que nos ubiquemos en el tipo de interpretación que estamos haciendo, ¿no? El mensaje debe llegar a todos los peruanos en un país inclusivo. Ese es, por ejemplo, un elemento
para tomar en cuenta la interpretación tópica, ¿no? O sea, si va a hablar quechua, debe tener un traductor. También es un elemento, ¿no? Y un poco en la línea de lo que decíamos al inicio, ¿no? Estamos en el marco de un procedimiento. Eh, el discurso es político, por tanto está bien que use dos idiomas para llegar a más. Claro, esa es otra mirada, ¿no? Porque alguien puede decir, como yo estaba diciendo, ¿no? Estamos en un procedimiento parlamentario, pero a su vez no deja de ser político. O sea, finalmente este no es un tema que se decide en cuatro paredes, es un tema que es de interés público, o sea, por ejemplo, para ahondar en este argumento que está muy interesante, que nos presenta Santos, por ejemplo, ¿qué se podría decir? Quien interprete en ese sentido podría decir, bien, es cierto que el destinatario del mensaje son los congresistas, los destinatarios son los congresistas, pero la investidura tiene la característica, y por eso hay que tomar todos los elementos de la Constitución, no solamente los dos artículos que me parecen, sino hay que mirar todo. Los congresistas a su vez son representantes del pueblo, y la materia que se está discutiendo es de interés público. Porque si yo admitiera de que ellos son los únicos destinatarios del mensaje, yo podría decir, bueno, entonces que los debates de las leyes sean en privado, porque finalmente yo voté, él es mi representante y yo me desentiendo de la política y bueno, ya me contarán cuando salga el resultado, ¿no? Y así no funciona, ¿no? O sea, la política implica una participación permanente también de los ciudadanos. Y eso es un argumento que yo podría utilizar para decir, bueno, sí es verdad que hay un procedimiento, pero esto nos interesa a todos. Y si el presidente del Consejo de Ministros quiere llegar a todos, es válido que utilice otro idioma. Que ojo, no es lo mismo que decir que está en ejercicio del derecho al uso del propio idioma. O sea, son finalidades distintas. Entonces, es interesante, ¿no? Porque tenemos diferentes elementos que son incorporados al debate jurídico y que nos va a permitir construir una respuesta, ¿no? Yo este, creo que hay diferentes respuestas para este problema, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta que el comercio es la representación nacional, es válida que se considere como una sede geográfica parametrada. Claro, es que ese es el asunto, que qué tanto, qué tan importante o sea, si realmente ya adelantamos un poco, ¿no? Qué tan relevante es ese artículo que habla de usar el idioma la posibilidad del idioma en aquellos lugares donde priman, cuando en realidad ese artículo está pensado para las acciones que tiene que realizar el Estado, y acá ya estamos interpretando, ¿no? Las acciones que tiene que realizar el Estado para incluir a la ciudadanía. Y en realidad el señor Bellido no es un administrado, él más bien es una autoridad. Entonces, él no es un ciudadano pues, que se acerca a una oficina a requerir una, o hacer un trámite o a requerir o participar en una audiencia, ¿no? Donde el Poder Judicial se tiene que facilitar un intérprete y tal, ¿no? No estamos en esa situación. El señor es presidente del Consejo de Ministros. Entonces, ¿dónde está el fundamento, no? Finalmente, ¿está en ese artículo o más bien es una interpretación que se hace a partir del derecho al uso del propio idioma, porque el señor utiliza el quechua, es quechua hablante, y interpretado conjuntamente con este principio democrático de hacer participar a las personas del debate, de personas que usualmente no han sido incluidas en el debate en el seno del Parlamento, ¿no? Entonces ahí parece, bajo esa interpretación, parece que no es tan pertinente el artículo del que hablábamos, sino es este otro, ¿no? El derecho al uso del propio idioma y finalmente el principio de transparencia. Y en base a esos artículos es que podemos generar una serie de obligaciones. No les digo que tengan que estar de acuerdo con lo que estoy diciendo,
este, no tienen que estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Lo que me interesa en este punto es que podamos distinguir la forma en que nos acercamos a la interpretación de la Constitución, ¿no? Gustavo dice, es discriminatorio desde la forma que lo dice, no lo entienden ni yo lo entiendo. En un país con 16% de quechohablantes debería haber previsto tener un traductor. En efecto, o sea, es que esa es la consecuencia, ¿no? Si nosotros, vamos en orden, ¿no? Si nosotros asumimos de que lo que está acá en juego es el derecho al uso del propio idioma y asumimos que hay una serie de principios como el de transparencia, como el de participación política, que están detrás de la investidura como acto público, entonces hay una obligación, sí, de generar o incluir un intérprete que pueda hacer esta traducción simultánea, ¿no? Como después se hizo, ¿no? O sea, si ustedes, esto sucedió el jueves, ¿no? El viernes ya, porque había una persona, hay personas en el Congreso que hacen ese trabajo de traducción, solo que no se les había incluido, ¿no? Y el viernes ya se hizo esa traducción, ¿no? Si Carlos nos dice, claro, el artículo 48, exactamente, pero justamente la interpretación que les propongo, que les digo, nuevamente les digo, no tenemos que estar de acuerdo, pero es para discutir, es preguntarnos, ¿no? ¿Qué tan pertinente era ese artículo, ¿no? O sea, ¿es un problema de si el idioma es oficial o es un problema del procedimiento parlamentario o es un problema del uso del propio idioma y de la posibilidad de llegar a más ciudadanos? Entonces, ese es ahí, por ahí va la discusión, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo una interpretación hermenéutica, no es que no pueda lograr toda esta riqueza en la interpretación, pero voy a estar más parametrado, ¿no? Voy a decir, bueno, hago la interpretación en base a lo que dice la Constitución y ahí se cierra el tema. En cambio, si voy por la interpretación tópica, voy a poder tomar todos estos elementos y de forma más creativa generar una respuesta jurídica, ¿no? Como les digo, no es que haya una forma de interpretar que esté bien y otra que esté mal. Ambas son válidas. Acá lo importante y con lo que deberíamos quedarnos es con la forma en que nos aproximamos a la interpretación, ¿no? Sí, bueno, yo sé que este es un tema polémico y nos podríamos ir de largo, ¿no? Claro, para algunos es una falta de respeto, debía haber una coordinación. Este es otro tema, ¿no? Y hay un tema, y ya para cerrar el asunto, que hasta donde se pudo saber, en efecto hubo una coordinación y esa coordinación no se respetó, ¿no? También habría que decirlo, ¿no? Yo no tengo los elementos para corroborarlo, ¿no? Esto, quien quiera, ya bueno, ya hacer una interpretación más completa de este tema y tal vez escribir un artículo, ¿no? Tendrá que averiguar, ¿no? Porque ese sí puede ser un asunto que va más allá de la interpretación constitucional, ¿no? Si se hizo la coordinación o no, si había intérprete, de repente no estuvo, lo que sea, ¿no? Ya ese es el detalle, ¿no? Y desde luego sirve, ¿no? Para dar una respuesta. Pero hasta el momento lo que nos interesa es justamente estas perspectivas que, como ya hemos visto en este caso muy polémico, nos puede dar pues respuestas muy distintas también, ¿no? Eh, Son estas las que sobre todo han influido la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional y los jueces constitucionales en el Perú, ¿no? Bien, avancemos. Un poco la duda que está detrás de no la duda, sino el reto que está detrás de la interpretación constitucional y la pregunta que está en el aire
incluso después de todo lo que hemos hablado, es, bueno, pero hay unos métodos tradicionales de la interpretación, ¿no? O el método jurídico con sus manifestaciones, ¿no? Que lo que todos estudiamos, que viene desde Savigny, ¿no? La, la interpretación literal, la ratio legis, el sistemático por comparación, el sistemático por ubicación, ¿no? Todos más o menos tenemos una idea sobre eso. Y claro, la pregunta es, bueno, después de todo lo que hemos visto, ¿esto es suficiente? O sea, ¿vale con estos métodos? ¿O es que o la interpretación la Constitución es tan particular que requiere una metodología distinta, ¿no? Ya hemos visto que puede haber perspectivas distintas, o sea, podemos ser originalistas, podemos pensar en una constitución viviente, podemos hacer una interpretación tópica, una interpretación hermenéutica, son aproximaciones a la interpretación, pero hemos seguido usando los métodos tradicionales. ¿Pero son estos suficientes? Que es una de las preguntas que muchos constitucionalistas se hacen, ¿no? Y Conrad Hesse, ¿no? Que es uno de los referentes en el tema, ¿no? Y que es seguido por muchísimos constitucionalistas hasta hoy, justamente lo que plantea es que la Constitución suele tener un problema en el ámbito normativo de la interpretación, ¿no? Bajo la técnica que él utiliza para la interpretación, lo primero que hay que hacer ante un texto es identificar el programa normativo, es decir, la disposición, cuál es qué es lo que nos dice esa disposición sobre de qué va a tratar este artículo, ¿no? Y ese programa normativo puede ser, pues, muy detallado, ¿no? Por ejemplo, si yo pienso en el artículo de la Constitución que se refiere a la detención arbitraria, ¿no? Donde me dice, pues, hasta la cantidad de horas que me pueden retener, y qué pasa si el caso por el cual estoy siendo detenido tiene que ver pues con tráfico de drogas, entonces es más tiempo por el cual me pueden retener, etcétera. Entonces, todo ese detalle está en la Constitución, ¿no? Entonces, hay un programa normativo, hay una descripción de las cosas que me quieren decir estos artículos, que es bastante específico, ¿no? Y en ese contexto, pues, los métodos tradicionales pueden ser suficientes. Pero ¿qué pasa? Que o sea, este programa normativo a veces es limitado. Entonces, si uno ve, por ejemplo, el artículo 2, el inciso 22, habla del derecho a un medio ambiente sano y equilibrado. Bueno, eso puede significar muchas cosas, ¿no? O sea, un medio ambiente sano y equilibrado, ¿qué entra dentro de ese derecho? Es un derecho fundamental, estamos de acuerdo, pero ¿qué entra? ¿Cuál es el contenido? No lo dice la Constitución. Más adelante dice, sí, que hay que proteger al medio ambiente, se tiene que ir hacia el desarrollo sostenible de la Amazonía, ¿no? Hay una protección especial a la Amazonía, pero, por ejemplo, si yo tengo ruidos, tengo un ruido acá, una persona que constantemente taladra y no me deja tener un Zoom con ustedes, eso también es una afectación, una vulneración de mi medio ambiente sano y equilibrado. Alguien podría decir que sí, alguien podría decir que no. La Constitución no me lo dice, porque solamente son pocas palabras, ¿no? 5 palabras. Entonces, eso, ¿yo cómo lo interpreto? ¿No? Entonces, cuando ya voy al ámbito normativo, ¿no? En el cual configuro sobre este texto, ¿qué cosa es lo que voy a incluir? O sea, ¿a qué se refiere este artículo? ¿Qué está en ese ámbito que es normado por ese artículo? Pues no me queda claro. No me queda claro. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿a qué se refiere? O sea, ¿cómo interpreto este derecho, no? O pensemos o algo más, otro ejemplo, ¿no? El derecho a la propiedad. Hay 2 artículos, ¿no? Uno donde habla
sobre la herencia y la propiedad, y en el capítulo económico ya donde se habla de que la propiedad es inviolable, ¿no? Y después nos explica sobre la expropiación, pero no mucho más. Entonces, ¿qué cosa está comprendido dentro de la propiedad? Es lo mismo que, y ahí es donde ya nos vamos a otro tema, ¿no? Pero ahí viene una discusión, ¿no? Sobre si esa propiedad que está en la Constitución, entonces, para describir ese contenido constitucional, yo básicamente tengo que hacer referencia a la propiedad que hemos aprendido en el derecho civil, o es una propiedad distinta, o el contenido constitucional es otra cosa, pero eso no lo dice la Constitución. Y claro, no lo puede decir, pues tampoco, ¿no? O sea, cuando decíamos al inicio cuáles son las particularidades de esta Constitución, esta falta de concreción es un producto justamente de esas particularidades, ¿no? Finalmente estamos ante una norma que no es específica, es general. Hay artículos que sí son específicos, ¿no? Como el que les hablaba de la detención, ¿no? Pero en términos o en gran medida los artículos son generales y tienen que ser así, porque esta es una norma pues que funciona como parámetro para otras y ha sido dada por un constituyente que ni siquiera es en sí mismo un órgano compuesto pues por abogados, ¿no? Es un órgano político también que da pues unas grandes líneas, traza las grandes líneas sobre cómo es que funciona el Estado y cuáles son los valores que protege, pero se supone que va a venir un intérprete o intérpretes, van a venir varios intérpretes que van a decir cómo es que eso se lee, ¿no? Entonces, Gese y muchos otros, pues a partir de esta reflexión, lo que han dicho es, bueno, parece que estos métodos tradicionales no nos van a servir mucho porque vamos a encontrar ese problema, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, utilizo la ratio legis, o sea, ¿cuál es la ratio legis de este derecho? O sea, un poco voy a estar inventando, ¿no? O sea, porque voy a decir, bueno, lo que está detrás del derecho al medio ambiente, al ambiente sano y equilibrado es la protección de los ecosistemas frágiles. Y bueno, ¿y en base a qué, no? O sea, ¿te lo has inventado? ¿De dónde salió? O sea, ¿de dónde viene eso, no? Entonces, claro, lo que les pretendo decir es pues que lo que ha llevado esto es a la formulación de algunos otros criterios para interpretar que son utilizados por nuestro tribunal y por tribunales en diferentes partes del mundo, precisamente porque se ha encontrado que hay este problema en la interpretación constitucional, ¿no? Y bueno, para empezar, ¿no? Y ir con algunos de estos principios, algunos les llaman criterios, ¿no? Yo he usado acá el nombre que usa Gese, ¿no? Pero es cierto que hay una discusión sobre si son principios o criterios. Quienes sostienen que son criterios, y en realidad estoy de acuerdo con esa postura, y acá solamente he usado principios para seguir el texto de Gese, pero quienes dicen que son criterios tienen mucho sentido porque lo hacen en la medida que señalan que los criterios que utiliza Gese no son o no pretenden ser obligatorios, sino que tienen un uso alternativo, ¿no? Es decir, yo puedo conjugar unos con otros, puedo dejar de lado alguno, si no es pertinente para el caso, etcétera. Entonces, no tienen esta vocación en el términos alexianos, ¿no? De un mandato de optimización, ¿no? De que este principio es un principio que yo no puedo dejar de aplicar, ¿no? Yo puedo tener un caso concreto y puedo utilizar estas herramientas conforme sean más útiles para la interpretación, ¿no? Y por eso es que le llama criterios de interpretación constitucional, y un poco Domingo García Belaúnde, Eloy Espinosa Saldaña no están
son los que sostienen este argumento, ¿no? En el escenario peruano. Pero bueno, volviendo a Hesse, él plantea estos cinco, ante la insuficiencia de los métodos clásicos, él plantea estos cinco criterios que, que considera pues, que facilitan o ayudan, orientan la interpretación constitucional. El tiempo y la práctica de los tribunales le ha dado la razón, ¿no? Son principios muy utilizados y que seguramente hemos visto, ¿no? El primero de ellos, que usualmente se lee con el segundo, con el de concordancia, es el de la unidad. Y curiosamente, conforme esta historia no la conocía yo, me la comentó el profesor Jorge León. Esto tiene que ver en su origen, con un tema muy católico o muy cristiano, ¿no? Que en realidad cuando se pensó sobre este principio de unidad, que básicamente lo que quiere decir es que las disposiciones no se interpretan de forma aislada y que yo no puedo confrontar diferentes partes de la Constitución, sino que tengo que hacer que encaje, ¿no? La concordancia práctica, ¿no? Lograr que los bienes jurídicos que están en la Constitución se interpreten de forma de que no entren en conflicto unos con otros. Y esto tiene inspiración en la doctrina católica, porque si ustedes piensan en la Biblia, quienes son religiosos y quienes no tienen un interés en estos temas, finalmente lo que nos interesa es la forma que se interpreta. Existe un principio similar para interpretar la Biblia, ¿no? Por la cual, acuérdense, esta idea de que la Biblia pues es prácticamente dictada por el Dios y es sagrada, ¿no? O sea, el texto bíblico es un texto sagrado que es la palabra de Dios, ¿no? Y en tanto palabra de Dios, Dios no se puede contradecir, pues, porque Dios es perfecto. Entonces, si en un momento ha dicho A, en otro momento no puede decir B, ¿no? O sea, es un mismo Dios. Entonces, toda la doctrina de la iglesia para interpretar los versículos y las diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Todo está hecho de forma de que interpretar de que no hay contradicción, ¿no? Y que las contradicciones que pudieran existir en la Biblia no son porque Dios la dictó mal, sino porque las personas que la han redactado pues cometieron algún tipo de error, ¿no? Y eso creo que todos, un poco por la cercanía a la cultura católica, pues tenemos, podemos tener en mente esto, ¿no? Entonces cuando piensen en unidad, una buena forma de acordarse es pensar en eso, ¿no? Reemplacemos, ¿no? A Dios por el poder constituyente y a la Biblia por la Constitución, ¿no? Entonces, claro, el poder constituyente no se equivoca, y el texto no debe haber contradicción, ¿no? Entonces, ¿dónde están las contradicciones? ¿Dónde están los problemas? Cuando nosotros interpretamos algo que no respete el principio de concordancia práctica. Vamos aterrizando. La idea de la unidad es que yo no puedo tomar una disposición de forma aislada y solamente interpretar con esa disposición un problema que puede tener en cuenta o que haciendo esa interpretación deje sin sentido otro artículo de la Constitución, ¿no? Tomemos el ejemplo de Bellido de hace unos minutos, ¿no? O sea, hay quienes muy rápido salieron a hablar y a decir en la prensa de que el artículo que se aplicaba era el del idioma oficial. Y y claro, yo no estoy diciendo que ese artículo no sea relevante,
pero lo que no se puede decir, y ya eso creo que ahí no hay discusión, es que ese sea el único artículo relevante, ¿no? Entonces, si yo interpreto solamente tomando en cuenta ese artículo y no leo el artículo que dice que hay un derecho a un propio idioma, ¿no? O no leo que esto se da en el marco de la investidura y hay un destinatario, o no leo pues el principio democrático o el principio de transparencia que está detrás de los actos del gobierno, eh, lo estoy interpretando parcialmente, ¿no? Con el artículo que yo quiero interpretar, que a mí me conviene, pero que no es una lectura unitaria de todo el ordenamiento, ¿no? Podría llegar al mismo resultado, ojo, ¿ah? No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que la interpretación tiene que ser en respeto de esa unidad. Entonces yo no puedo sacar un artículo y decir, ah, ya, este es, bueno, y el otro no me doy cuenta que existe, ¿no? Este es. Yo tengo que leer todo. Y eso, y como les digo, va de la mano de la concordancia práctica, porque ¿por qué tengo que hacer esta lectura unitaria? Porque lo que yo no puedo hacer es confrontar el artículo que a mí me gusta, dejando sin efecto otro, ¿no? Que consagra otro bien jurídico. Entonces, ese problema es al que se enfrenta GESE y dice, bueno, cuando hagas esta interpretación vas a tener que considerar todo, porque es como la Biblia, ¿no? Todos los versículos pues tienen que ser compatibles porque es la palabra de Dios. Entonces acá es igualito, es la palabra del constituyente, entonces todo lo que yo tenga en la Constitución tiene que ser concordante. Por eso es concordancia práctica. Entonces esos bienes jurídicos, estos valores que han sido consagrados en la Constitución se mantienen. O sea, tendrán manifestación distinta, podría ser esto. Entonces, ahora, qué es importante rescatar de acá? Y hay que tomarlo en cuenta. Mañana tenemos una sesión también sobre proporcionalidad y justamente el punto de partida es este, que la concordancia práctica lo que nos está diciendo, entre otras cosas, es que yo no puedo tan fácilmente dejar de lado un principio constitucional, ¿no? Y justamente cuando nosotros hacemos el test de proporcionalidad y hacemos este último paso, ¿no? De la ponderación, lo que estamos haciendo es dejar de lado un derecho fundamental o un principio constitucional en favor de otro, ¿no? Porque estoy ponderando, ¿no? Estoy diciendo, bueno, en este caso concreto, prefiero a este sobre este. ¿Eso qué significa? Que que he dejado de preferir ya no va a ser aplicable al caso concreto. Y por lo tanto no se está conservando, se está dejando de lado. Entonces eso entra en conflicto ahí con la concordancia práctica, ¿no? Entonces por eso se habla mucho de que el principio de proporcionalidad, ¿no? Y cuando ya estamos en la operación de la ponderación, pues es una cosa que debería ser excepcional, porque el ejercicio que estoy haciendo es dejar de lado uno de estos principios, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso vamos a ahondar en otro momento, ¿no? Pero tomar en cuenta que esta concordancia práctica nos obliga a que en todo momento tratar de satisfacer todos estos bienes jurídicos constitucionales. El tercer principio es el de corrección funcional, que se refiere y está orientado sobre todo a esta parte orgánica, ¿no? De que la interpretación que nosotros hagamos de la Constitución no debiera modificar la distribución de funciones, ¿no? Que está anclada pues, en la idea de la separación de poderes, ¿no? El constituyente ha establecido un orden por el cual los diferentes organismos tienen eh, competencias asignadas, una serie de prerrogativas que les asisten a cada una, y más bien una interpretación no debería ir en contra de ese equilibrio que está previsto en la Constitución. Desde luego, estas normas pueden interpretarse, ¿no? No es que no puedan interpretarse, pero la interpretación a la cual deberíamos llegar no debería ser una que transforme o trastoque
todo el sistema, o la función, ni siquiera todo el sistema, las funciones de una entidad en particular, ¿no? Típico caso acá, por ejemplo, el tema de la vacancia, ¿no? Que es uno de los errores en los que los que lamentablemente incurren la mayoría de personas que propone cosas para salir de este tema, ¿no? Eh, Porque modificar el artículo de la incapacidad moral implica eh, quitar o expandir una posibilidad de control sobre el presidente, ¿no? Asumiendo de que ya, bueno, ya asumiendo de que hay una mutación de ese artículo, ¿no? Pero, bueno, asumiendo de que ya esto no es incapacidad mental, sino es incapacidad moral, y que finalmente es un mecanismo que permite controlar al presidente, las respuestas pueden ser muchas, ¿no? Entonces, hay por ejemplo, profesores y hay proyectos de ley incluso que proponen eliminar, ¿no? Dicen, ya, eliminemos la incapacidad moral. Es una propuesta, ¿no? Entonces, claro, si yo hago eso, no digo que no lo pueda hacer, pero tengo que mirar las consecuencias, pues, ¿no? O sea, si yo quito la incapacidad moral, lo que estoy logrando es que el presidente ya no pueda ser tocado. O sea, siempre está el artículo 117, ¿no? Que me dice cuáles son esas causales, pero solamente son 4. Entonces, básicamente el presidente ya no puede ser tocado esos 5 años. Entonces, queremos eso. O sea, eso va de acuerdo a la idea de la corrección funcional, o le estoy restando funciones, o le estoy restando una posibilidad o una válvula de salida al Congreso. Es para pensarlo. Por otro lado, quienes dicen, no, esa incapacidad moral hay que interpretarla y poner en la Constitución, que es la vulneración de los valores, y no sé qué, hay varias propuestas de reacción, ¿no? En proyectos de ley, ¿no? Y claro, ahí, por ejemplo, lo que se hace más bien es expandir, ¿no? O sea, tratando de explicar a qué se refiere con incapacidad moral, expanden el ámbito de aplicación y más bien se vuelve algo muy fácil, ¿no? Porque no está limitado. Entonces, y no resuelve el problema que tenemos hoy de que esa incapacidad moral se interpreta de cualquier forma, ¿no? Entonces, la interpretación que se haga debe atender a esa corrección funcional, ¿no? De no desequilibrar la balanza, ¿no? Ni restarle estas funciones, estas potestades que el constituyente ha previsto, ni tampoco pues expandirlas de modo que pues vulnere a otros organismos, otros poderes, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, soy más, ya eso también es altamente debatible, ¿no? Pero personalmente soy más proclive a la interpretación que haya hecho Francisco Iguren, ¿no? De eh, eliminar la incapacidad moral, pero aumentar las causales del 117, ¿no? Entonces, de esa forma mantienes el equilibrio, ¿no? O sea, quitas por un lado lo que es muy incierto, pero le das al Congreso, por otro lado, con unas causales que son más precisas. Entonces, esa es una forma también de resolver el problema, ¿no? Atendiendo a la corrección funcional, no modificar esa distribución que ya está por el constituyente. Entonces, eso es algo que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Para el momento de hacer la interpretación, ver cuál es la que nos permita potenciar las competencias de cada institución. Eficacia integradora, preferir soluciones que mantengan la unidad política. Y esto un poco se explica en sí mismo, ¿no? O sea, yo no debo promover, pues, interpretaciones que lo que hagan sea dividir y generar, o sea, y unidad política no se refiere a que todos nos llevemos bien y seamos amigos, ¿no? A lo que se refiere es que el sistema funcione adecuadamente y tenga sus válvulas de salida y entrada, ¿no? Entonces, una eficacia integradora
es razonable en la medida que el intérprete, al momento de hacer la interpretación de la Constitución, lo que no puede hacer pues es generar islas, ¿no? Y decir, bueno, esto lo sacamos del sistema y va a tener su funcionamiento aparte, ¿no? No, o sea, lo que tengo que hacer es que todo funcione de forma orgánica y unida, ¿no? Y el último criterio es el de, a ver, hay una interpretación, una intervención. Harold lo dice, la incapacidad moral tiene que ser sustentada científicamente, es incapacidad intelectual y tiene que ser revisada. Sí, bueno, es que sobre esto hay un gran debate, ¿no? Yo escribí una cosa sobre este tema hace un tiempo y bueno, ha sido más o menos citado en el debate público, lo pueden encontrar en internet, está libre, de libre acceso, y ahí yo un poco explico este tema, ¿no? De cuál es la evolución de la interpretación de la incapacidad moral. El artículo se llama Interpretación constitucional de la vacancia por incapacidad moral. Y lo googlean y lo encuentran, ¿no? Está libre de derechos. Ahí, Haroldo, si quieres leer un poquito más sobre el tema. Ahí está explicado un poco el devenir de esa interpretación. Y fuerza normativa, ¿no? La solución debe ser que normas tengan máxima eficacia, ¿no? Yo no puedo interpretar una norma, o no debería poder interpretar una norma, haciendo que ésta no tenga, o deje de tener la eficacia que tenía antes, ¿no? Augusta está levantando la mano. Por favor, cuéntanos. ¿Augusta? Y doctor, ya le activé su audio. Ya. Doctora Augusta, ya está activo su audio. Creo que por el error ha sido doctor que levantó la mano. Ya, bueno, entonces seguimos. Félix también está levantando la mano, no sé si en Sí, efecto la doctor. está levantando. Sí, doctor, Ahí. buenos días. A Usted ver, está por hablando favor. sobre, si me permite. Sí, desde Doctor, luego. buenos días. Estoy escuchando atentamente su disertación, está muy importante e interesante. Pero en el tema político que usted ha tratado, dice usted que, no se, que debe haber una balanza, ¿no? Pero sin embargo, se sabe que ha habido fraude y el fraude no es constitucional. ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista? ¿Ha habido fraude por cuánto? El Jurado Nacional de Elecciones no ha permitido que se revisen las actas electorales. Desde ahí ya no es constitucional, ya no es legal. ¿Cómo interpreta ese punto de vista? No desde el punto de vista de discrepar, sino desde el punto de vista constitucional como usted lo está tratando, ¿no? Gracias, doctor. Ya, a ver, bueno, esta pregunta nos saca un poco del tema, pero Félix, gracias, porque creo que de todas maneras podemos hacer una reflexión importante en torno a ella. Yo no te voy a decir mi opinión, es más, no, mejor te la digo, ¿no? Yo no creo que hubo fraude, pero eso no importa en ese momento, ¿no? Lo que quiero es, más bien, a propósito de eso, darles algunas herramientas para realizar esta interpretación, ¿no? Porque si nosotros vamos nuevamente a las perspectivas de interpretación y a la forma en que éstas deben interpretarse, nuestro punto de partida nuevamente tiene que ser, sí, yo sé que es un tema muy político, ahí estoy seguro que habrá posiciones distintas, ¿no? Pero lo que les quiero decir es esto, ¿no? Uno de los elementos
y el argumento que finalmente utilizaban quienes decían que era fraude esto, era, por un lado, el debido proceso, ¿no? Decían pues que se había vulnerado el debido proceso, que se había vulnerado el derecho a la participación política. No lo llevaron a sede constitucional, habrán tenido sus razones para no discutirlo en esa sede, pero el argumento iba por ese lado, ¿no? El argumento constitucional. Entonces, claro, para resolver ese problema, en principio uno diría, bueno, ¿cuáles son esas disposiciones pertinentes, ¿no? Son aquellas pues, que tienen que ver con el debido proceso. Pero también es cierto, y no hay que dejar de lado aquellos derechos constitucionales que puedan estar del otro lado, que habrían otros derechos en juego que tienen que ver con, con la calidad del voto, ¿no? Y el secreto del voto. Y parte de lo que se decía y de las razones que se dieron para no, aparte de las razones estrictamente electorales que tienen que ver con la preclusión de las etapas, el argumento más de orden de derechos fundamentales tiene que ver con no revelar, o sea, al no revelar las actas, ¿no? Uno podría hacer pues este ejercicio de comparar las actas con los, y sobre todo, más que las actas en sí mismas, las listas de votantes, con el padrón, y podría, de esa forma, descubrir por quién votó cada persona, ¿no? Sobre todo en aquellos sitios donde las mesas pues tuvieron un apoyo masivo en uno u otro sentido, porque hubo de las dos cosas, ¿no? Mesas que solo votaron por el candidato vacío, mesas que votaron por la candidata, solamente por la candidata Fujimori. Entonces, claro, dar a conocer esta información, que en principio suena bien, puede, o sea, vulnera pues los derechos del secreto en el sufragio de los votantes, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que hacer, justamente aplicar estos principios, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué es lo que corresponde, ¿no? Podemos proteger estos derechos de los votantes. Hay algunas razones que permitan, o sea, hay elementos que permitan hablar de un fraude que sean suficientes como para que dejemos de lado los derechos, el derecho al voto secreto de estas personas, o no las hay, ¿no? Entonces, ese es un poco el debate más allá del tema estrictamente electoral, el tema de derechos fundamentales que está por medio, ¿no? Y para eso, los principios de interpretación constitucional, ¿no? Muy importante es la idea de la eficacia integradora, ¿no? Yo prefiero soluciones que mantengan la unidad política antes que generen mayor conflicto, ¿no? Y una de las formas de mantener esa unidad política es tener una decisión definitiva, ¿no? Una posición en la que continuamente estamos discutiendo el resultado, y esto creo que también fue entendido por la parte que no ganó las elecciones, ¿no? Que finalmente decidió en un determinado momento decir, bueno, hasta acá llegamos, hubo una discusión legal que no nos dieron la razón y acá acabó, ¿no? Y por eso creo que nunca fueron al amparo. Pero justamente lo que está detrás es esto, ¿no? Bueno, las soluciones también tienen que tener un final y habrá que mantener y no podremos pues mantener este debate, esta discusión eternamente, ¿no? Sí, acá yo sé, hay diversas opiniones, como les digo, yo ya les dije la mía, pero lo importante acá y para lo que es, para lo interesante es poder utilizar estos ejemplos para ver los principios, ¿no? Bueno, no nos queda mucho tiempo, así que trato de avanzar rápido. Otros criterios. El Tribunal Constitucional, aparte de estos criterios de GESE, que dicho sea de paso, han sido constitucionalizados a raíz del caso Lizana Puelles, forman parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de hecho con calidad de precedente. Hay otros criterios que el tribunal ha utilizado
a lo largo de sus pronunciamientos, que también sirven, ¿no? Y son muy útiles para la interpretación constitucional, ¿no? Algunos se superponen con los principios de Hesse, pero algunos también aportan valor por sí mismos, ¿no? ¿Cuáles son estos dos criterios? Desde luego el principio de razonabilidad, ¿no? O sea, una interpretación razonable en el sentido más simple del término, o por el contrario, una interpretación que no sea arbitraria, ¿no? Desde luego es algo que está detrás de muchos de los pronunciamientos del tribunal. Elemento muy importante para los procesos de inconstitucionalidad es la presunción de constitucionalidad. Pero no solo de las leyes, también de los actos, ¿no? Presumir de que el acto o la ley o la disposición es constitucional como punto de partida, y solamente, y por eso es una presunción, tendrá que probarse jurídicamente por qué esa disposición o ese acto no es constitucional, ¿no? Y esto es muy útil, ¿no? Para resolver un caso, ¿no? Porque si fuera al revés y nosotros partiéramos de presumir de que todos los actos son inconstitucionales, pues esto afectaría la fuerza normativa, ¿no? De las disposiciones sobre las cuales se presume la no constitucionalidad, ¿no? Entonces, el punto de partida es presumir que hay constitucionalidad, ¿no? Yo sé que hay muchas instituciones de nuestro país que nos hacen creer lo contrario, ¿no? Pero lo cierto es que el principio es presumir que son constitucionales, y solamente después de este ejercicio, de un ejercicio interpretativo, poder demostrar que no lo es, y lo cual lleva pues a una eventual declaración de inconstitucionalidad en ese orden. Otro criterio es el de previsión de consecuencias. Muchas veces el Tribunal Constitucional, sobre todo la Corte Suprema, en algunos casos también, se encuentra frente a una materia que puede tener consecuencias terribles, ¿no? Y claro, no es que condicione su respuesta política a esa posible consecuencia, pero sí tienen que tomarla en cuenta, ¿no? Porque finalmente el TC, y esto sobre todo aplica para las altas cortes, pero no solo para las altas cortes, ¿no? Los jueces, cuando deciden un caso, pues no lo pueden decidir como se decía antes, ¿no? Mirando solamente el expediente, ¿no? Finalmente esto se inserta en una realidad y tiene consecuencias, puede tener consecuencias gravísimas, por más que la respuesta sea correcta. Y claro, ejemplos de estos hay muchísimos en el tribunal, y hay técnicas que permiten pues dar una salida al tema, ¿no? Por ejemplo, y muchas de las sentencias más importantes del tribunal aplican este principio, ¿no? Por ejemplo, hace relativamente poco, ¿se acuerdan ustedes que hubo este caso de la ley Mulder, ¿no? La ley de publicidad estatal, que era una ley que prohibía la publicidad del Estado, ¿no? O para ser más precisos, que el Estado contrate a medios privados para difundir su publicidad, ¿no? Que eran las campañas, eran la publicidad de algunas cosas que hacía el Estado, ¿no? Porque decían pues algunos de que ahí es donde había un pago irregular, ¿no? Y la solución que dio el congresista Müller fue eliminar, ¿no? O sea, ya no podía recurrirse al privado, y si el Estado quería difundir algo, imagínense, ¿no? Si eso hubiera sido este año, ¿no? O el año pasado para la campaña de vacunación, ¿no? Si el Estado quería difundir algo, tenía que hacerlo solamente por los medios del Estado, ¿no? Lo cual pues reduce pues considerablemente el ámbito o la posibilidad de llegada a la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, esa era la propuesta, ¿no? Y el tribunal resuelve
Ahora, es curioso, ¿no? Porque cuando se plantea la demanda, se plantea sobre la ley, pero el tribunal cuando resuelve dice, bueno, es que acá hay una distinción, dice, porque una cosa es la publicidad del Estado en medios privados, que es, o sea, el fondo de lo que estamos discutiendo, y otra cosa es las reglas que están en la ley para la publicidad del Estado en medios del Estado, donde ahí nadie se ha quejado, ahí no hay ningún problema. Entonces dice, bueno, yo voy a declarar inconstitucional lo primero, pero lo segundo sigue vigente. Y bueno, y tendrá que darse una nueva ley para resolver esto, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Bueno, y como es cierto de que en este tiempo que no haya ley, como hasta ahora todavía no hay ley, como en este tiempo, el Estado va a tener que seguir haciendo publicidad, y de hecho la pandemia lo demostró, que va a tener que seguir haciendo publicidad para que la gente pues se entere de los vacunatones, de las campañas, etcétera. Como eso va a tener que seguir sucediendo, vamos a prever que transitoriamente las reglas de la publicidad del Estado en medios del Estado se apliquen supletoriamente para la publicidad del Estado en medios privados. Como todo en el Perú, lo que es supletorio se hizo permanente y bueno, siguen aplicándose esas reglas, ¿no? Pero ese es justamente un tipo de pronunciamiento que hace una previsión de consecuencias, ¿no? Porque el tribunal, si fuera un tribunal a la antigua y dice yo solo miro el expediente, hubiera dicho, bueno, inconstitucional la ley, y bueno, ustedes verán cómo hacerlo. ¿Qué reglas aplican? No sé. Tendrá que ver el Congreso qué hace, ¿no? Y caos, porque nadie sabría qué norma aplicar, nadie sabría qué se hace, ¿no? Entonces, tiene que haber una previsión de consecuencias, ¿no? Esto no quiere decir que el tribunal, pues, le tenga miedo a resolver el caso, ¿no? Porque, ¿cómo no hubiera funcionado esto? Si el tribunal hubiera dicho, no voy a prever estas consecuencias, sino, uy, como puede generarse un vacío en la legislación, entonces mejor si lo declaro constitucional y doy una exhortación. Entonces, eso sí hubiera estado mal, ¿no? Eso no es una aplicación de la previsión de consecuencias, eso ya es pervertir la decisión para no dar una decisión, ¿no? La previsión de consecuencias correctamente aplicada lo que me permite es justamente hacerla, o sea, tomar la decisión jurídicamente correcta, pero prever que esta no tenga, o lo que corrientemente se dice, ¿no? Que el remedio no sea más grave que la enfermedad, ¿no? Y otros criterios, el de la fórmula política también, que es similar al de la corrección funcional, pero tiene la característica acá de reconocer que hay algunas disposiciones en la Constitución que para Schmitt, por ejemplo, estas se llamaban decisiones fundamentales del constituyente, que un poco establecen cuál es la fórmula política del Estado, ¿no? O sea, la Constitución cuando se dice, ¿no?, que el Estado peruano es Estado unitario, descentralizado, que es un Estado social y que tiene una economía social de mercado, en esas cuatro cosas que me está diciendo un montón. Es más, solamente con decirme que es Estado unitario y descentralizado, se generó todo un test de la competencia, ¿no? Y se introdujeron una serie de criterios sobre cómo resolver conflictos entre gobierno nacional y gobierno regional. Y todo ese bagaje y todos esos principios que se introdujeron solamente a partir de tres palabras, ¿no? Unitario y descentralizado, que es la fórmula política. Entonces, el hecho de que la Constitución asuma una fórmula política nos permite, pues, introducir una serie de principios, ¿no? Igual, ¿no? Cuando la Constitución dice que es democrática, ¿no? O sea, o que, no lo dice así, pero
describe pues un sistema presidencialista y no parlamentarista, pues eso también nos describe una fórmula política que nos facilita la interpretación, ¿no? Y el último de estos criterios del tribunal es el de la preferencia por los derechos, ¿no? El de favor libertad, ¿no? O promine, ¿no? En sus diferentes variables, ¿no? Que justamente nos habla de que ante una controversia en la que por un lado, luego de hacer, y eso es al final, ¿no? Luego de hacer todo el esfuerzo interpretativo, nos queda una alternativa o varias soluciones posibles, y una de esas favorece a los derechos fundamentales, habrá que optar por esa última opción, ¿no? Ah, sí, Haroldo, sí, la ley Mulder, recuerdas muy bien el caso. Sí, o sea, era inconstitucional, totalmente de acuerdo. Así es. Bien, lamentablemente ya nos hemos quedado sin tiempo. Yo les agradezco mucho la atención. Sobre esto, pues podríamos quedarnos hablando todo el fin de semana. Igual a través de Udeapolis tienen mi contacto y podemos estar en comunicación para cualquier detalle, cualquier otro desarrollo que ustedes requieran, ¿no? Lo dejamos aquí, les agradezco mucho la atención a este tema, ¿no? Que siempre llama mucho la atención. Muchas gracias, maestro, muy amable por su disertación. Y sí, más que agradecimiento también a nuestros participantes por haberse dado el tiempo en horas de la mañana este fin de semana. Y pues, doctor, que tenga un bonito fin de semana. Bueno, mañana ya nos vemos nuevamente, pero este sábado que Dios derrame bendiciones para usted y para su familia. Gracias. Estimados participantes, también nosotros culminamos con la sesión de clase. Se puede conectar, doctor, no hay problema. Gracias. Estimados participantes, solamente compartirles